Hace tiempo me enteré, a través de un canal de Telegram de la Asociación de DEU en Córdoba, de que se había dado medio millón de euros en subvenciones para poner cargadores eléctricos en la provincia de Córdoba. Leí la noticia, ¿no? 64 municipios, de 78 que hay en Córdoba, es más de un 82%, y dije, bueno, me voy a aventurar, justo acabo de acabar, ¿vale? Ahí está el coche cargando en el último punto. Y digo, bueno, voy a darme una vuelta, voy a ir a ciertos municipios, voy a probar, a ver qué pasa con estos cargadores, porque yo me meto en las aplicaciones y no aparecen por ningún sitio. O sea, digo, igual están y simplemente no están cargados o no sé qué pasa. En resumen, he ido a 20 municipios en los cuales solo funcionaba el cargador en 5. Estamos hablando que de 160.000 euros funcionaba el cargador en 5, o sea, 40.000 euros se han aprovechado bien. Si esto lo extrapolamos a los 500.000 euros, pues ya os podéis imaginar que se habrán usado a lo mejor 150.000 euros bien, 350 se habrán tirado a la basura, o a saber dónde están, porque no es solo que los cargadores no funcionen, sino que vas y no lo encuentras. Vas y le preguntas a la policía local y no saben dónde hay un cargador, le preguntas a la gente y nadie sabe dónde está el cargador, dónde está ese cargador. Tú lo sabes, porque yo no. He ido a 5 pueblos en los que no sabía dónde estaba el cargador. Montoro, ¿dónde está el cargador de Montoro? No lo sé. La Rambla, ¿dónde está el cargador de la Rambla? Yo es que soy de Córdoba y es lo que me toca, pero yo me imagino que esto pasa en todos lados. O sea, esto de que den subvenciones aquí y que vaya nada, porque esta subvención se dio a finales de 2021 y tenían para ejecutarse 2 meses. Estamos hablando de que a principios de año ya deberían estar estos cargadores. Este, por ejemplo, lleva funcionando un par de meses solo un par de meses de funcionamiento. Entonces, bueno, al menos funciona a día de hoy. Pero hay otros que aquí no están, es que vas a buscarlos y no están. Y luego hay otros que vas y los tocas y te caes. O sea, no están ni bien agarrados al suelo, no funcionan. Son cargadores muertos. Los cargadores pagados con la subvención, que cada pueblo le dieron hasta 8.000 euros de subvención. Qué casualidad, ¿verdad? Es bastante casual que la gran mayoría de estos cargadores costasen 8.000 euros justo la subvención. Es bastante casual, ¿no? Y te apoyas y te caes, porque no está ni puesto en el suelo. Es un cementerio de cargadores, Córdoba. O sea, es un cementerio de cargadores. Vayas por donde vayas, solo te encuentras cargadores que no sirven para nada. Y vengo de comerme 20 municipios, que alguno dirá, bueno, de 64, bueno, es el 30%. Dale like, dale me gusta, y voy a ver más municipios, porque yo creo que con 20 es una muestra bastante válida. Aquí la situación es, tú pides una subvención, te la dan, tienes 2 meses para ejecutar el punto de carga, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3. Hasta ahí lo puedo entender, porque es algo nuevo, igual no sabes cómo asesorarte, lo puedo entender. 4 meses, 5, 6 meses, 7, 8, cuando para, o sea, 9, 10. Podemos irnos al año que viene, cuando para. Si es que yo esto no lo he escuchado en ningún sitio, ¿eh? Yo no he escuchado a nadie quejarse, no he escuchado a nadie preguntarse dónde están estas subvenciones. Y yo me muevo mucho en grupos de coches eléctricos, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde están estos cargadores? ¿No? Si no está el dinero, porque esto vale 8.000 euros, esto, que no carga ni rápido. O sea, que esto lo puedes tener en tu casa si quieres. Vale 8.000 euros. Si no está el dinero, al menos, ¿dónde están los cargadores? Porque es que hay sitios que vais, es que es imposible. Igual están, pero igual están en una cochera municipal, ¿no? Total, ¿a ellos qué más les da? Si es que coche eléctrico, ¿qué más no les importa? O sea, es que no le da nada, ni le va ni le viene. La subvención está ahí, está pues fuera. Y aquí la cosa no es solo que esto valga 8.000 euros o no, que lo podría valer. La cosa es por qué el ayuntamiento de al lado tiene uno que le ha costado la mitad y encima puedes cargar gratis. Porque ahí sí. O sea, ¿cuál es el baremo? ¿Se ha hecho un concurso? No, obviamente no. ¿Es la mejor empresa la que ha puesto este cargador? Obviamente no. Hay en otros sitios que tienen muchísimas mejores condiciones. ¿Qué pasa? ¿Que eso no se lleva a concurso? ¿Eso simplemente a la empresa que... no sé, cómo se ha elegido? ¿Por qué han elegido Endesa X? ¿Por qué? Si es que se sabe que Endesa X falla, que Endesa X normalmente no te da servicio. Si tú tienes un coche eléctrico y ves un cargador de Endesa, sales corriendo. No cuentas con él, o sea, directamente no cuentas con un cargador de Endesa. Tienes que estar desesperado. Tienes que estar desesperado. Me dice Sofía que le ponga un poquito más de humor, que estoy muy serio. Y yo creo que para humor y reírse ya se tuvieron que reír en su día ciertos ayuntamientos, ¿no? Un ejemplo, si me lo invento, por ejemplo el de Valenzuela,
cuando le dijeron un punto de recarga eléctrico, pero si aquí la gente todavía va a caballo, ¿alguna? ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, lo vamos a invertir bien, ¿no? Entonces, si tienes coche eléctrico, te invito a que compartas este vídeo. Si tienes coche de combustión, te invito a que lo compartas porque el día de mañana te va a tocar tener coche eléctrico y yo también pago los impuestos, pero es que tú también. Y si te estás pensando en comprar un eléctrico, pues te importa mucho más. Así que compártelo, dale a like si quieres y hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución. Yo como un usuario, una persona, no puedo hacer nada, pero vamos a intentar darle voz a esto, vamos a intentar que la gente se entere de lo que está pasando y vamos a hablar con profesionales que realmente puedan buscar una solución. Porque yo no busco sacarle aquí la vergüenza a nadie, yo lo que busco es una solución y que si se da un dinero, si se gasta un dinero, que se haga bien, que se haga de una forma adecuada y que sea para algo funcional y para lo que se ha dado, no para que haya cargadores muertos o perdidos, en este caso en mi provincia, la provincia de Córdoba, donde me toca, que llevo 3 días recorriéndolo todo, mojándome, pasándola un poquillo puta, la verdad, porque las carreteras de Córdoba tampoco es que sean lo mejor que hay en España, aunque ese es otro tema. Yo hablo de lo que más o menos sé o creo que sé. Si alguien sabe más que yo, por favor, en los comentarios que deje su opinión o su comentario. Y nos vemos en el próximo. Chao.